Ok. Y bueno, a raíz de eso y muy auspicioso, ¿verdad? Gracias a todos. Qué chévere que estemos acá hoy. Y pues la verdad yo había escrito algo, digamos que a raíz de entender, que a raíz de comprender este, este día, pues vamos a estudiar quién es el señor Shiva. De hecho, pues básicamente nosotros siempre estamos oyendo, ¿no? Las glorias de los devotos, ahí incluido el señor Shiva. Eh, Ayer oíamos cómo Prem Gopal Goswami nos decía muy sencillamente, en realidad él es Ishvara, pero también es Bhakta, pero está en la categoría de Bhagavan, o sea, es el controlador y también es un devoto y aún así es Dios, Bhagavan. Entonces sucede que es un tatua muy particular y en lo personal, pues a mí me sucede, no sé, algunos quizá también. Si Kama nos está oyendo, nos puede dejar un mensajito ahí que dice que hablemos fuerte. Entonces, a mí me sucedió, a mí en realidad me sucedió que yo me acerqué sobre todo a la espiritualidad y a Dios a través de Shiva. Fue así, que muy joven, quizá también por fortuna de mi madre y bueno, de todos los que están detrás siempre, digámoslo así, dándonos auspicio, ¿no? Con su asociación. Um, no es como un mérito propio, sino que sencillamente mi propia curiosidad me ha llevado a mí a querer y inquirir de Srila Rupa Goswami para lo que él ha dicho del señor Shiva, básicamente, ¿no? Y pues es que es un escrito, entonces pues yo voy a leerles un poquito y podemos ir dialogando. Me gustaría también de pronto si tienen preguntas o por el estilo, algún tema por profundizar en el respecto, porque en realidad señor Shiva, el señor Shiva es muy especial, como veíamos. Entonces, cada cosita en realidad nos va a dar, ¿no? Nos va a aportar, nos va a dar su darshan. Para mí es algo que ha sido muy sencillo, muy esencial, entender quién es el señor Shiva. No sé si recuerdan esa línea que decía del Kirtan, Hari Haraye, ¿no? Hari Haraye Nama Krishna, decía en el escrito. Entonces, vamos a ver y voy a leerlo para que pues prestemos atención. Si queremos hacer japa también se puede, no hay problema. Es un poquito extenso, solo un poquito. Entonces, yo escribí así y decía, feliz Shivaratri, ¿no? Para todos, primeramente. Inicia así. Leemos del Veda, ¿no? Del Veda. En el Atharva Veda se dice que fue Sri Krishna quien al principio instruyó a Brahma en el conocimiento védico y quien difundió el conocimiento védico en el pasado. Dice, yo Brahmanam Vidadati Purvam, yo Vai Vedamscha Gapayati Sma Krishna. Y una vez más dice, Ata Purusho Ha Vai Narayano Kamayata Prayaha Sriya Iti Upakramya. Entonces, la Suprema Personalidad Bhagavan Sri Narayana deseó crear entidades vivientes. Oímos primero a Krishna instruye a Brahma, pero asimismo entonces Narayana crea entidades vivientes, ¿cierto? Las dos injunciones, digámoslo así. Y entonces yo cito aquí, Narayanad Brahma Jayate, Narayanad Prayapati Prayayate, Narayanad Indro Jayate, Narayanad Ashtavu Vashavo Jayante, Narayanad Ikadasa Rudra Jayante, Narayanad Dvadasa Ditya. En el Narayana Upanishad se dice que Sri Bhagavan, Sriman Narayan, deseaba crear descendencia. De Narayana nació Brahma,
De Narayana nació Rudra, de Narayana nació Prayapati, de Narayana nació Indra, de Narayana nacieron los 8 Vasus, de Narayana nacieron los 11 Rudras, de Narayana nacieron los 12 Adityas. Entonces, aquí empiezo a citar a Srila Rupa Goswami. Él ha aclarado quién es en realidad Sadashiva. En su Lago Bhagavatamrita, él menciona lo siguiente. Con respecto a las definiciones de las formas del Señor, él nos indica quién es el Swayam Rupa, el Vilasa, el Swamsa, Avesha y el Prakasha. ¿Okay? Entonces él dice, esa forma que no depende de otros se llama Swayam Rupa, ¿no? La forma original. Aquella forma que no es diferente del Swayam Rupa, pero que parece ser diferente debido a sus diferentes formas y actividades o parafernalia, se le llama Tat Ekatma Rupa. Ese Tat Ekatma Rupa tiene 2 formas. La primera es Vilasa y la otra es Swangsa. Esa forma que es diferente de la forma original para realizar diferentes pasatiempos y que es ligeramente menor en cualidades, se llama forma Vilas. Los Guna Avataras que surgen de Garbhodakasai se describen ahora. Vishnu, Brahma y Shiva están involucrados en el mantenimiento, creación y destrucción. Pero alguien pueda objetar lo siguiente. En realidad esto no es del todo exacto. De acuerdo con las escrituras, Sadashiva es la forma y raíz de todos los demás. Se expanden en la forma de Narayana y otros. Brahma, Vishnu y Shiva surgen de él. Srila Rupa Goswami aclara a lo largo de todo el Lagu Bhagavatamrita. Tatacha Brahma Samityam Adisiva Katane Niyati Sarama Devi Tatpriya Tatvasambara Tallingam Bhagavan Sambur Yoti Rupa Sanatana Yayoni Sapara Sakti Itiari. El número 32 del texto Bhagavatamrita. Brahma Samhita habla del Shiva original, quien es Narayana. Rama Devi, bajo el control del Señor, se automanifiesta a sí misma y muy querida al Señor. La forma eterna del Señor llamada Shambhu, cuyo cuerpo es de conciencia pura y que es una porción del Señor, es un representante de Krishna o el Lingam, y la energía inferior se llama Yoni. Bueno, allí nos explica el Brahma Samhita algo muy importante. Estamos viendo qué nos quiere decir Srila Rupa Goswami. Entonces, este verso describe la forma de Sadashiva a Vishnu, cuya consorte es Lakshmi o Rama Devi, quien es una expansión del Swayam Rupa Krishna, o la forma original de Krishna. Vamos a ir entrando porque aquí se han dicho cosas muy importantes. La forma llamada Sadashiva está desprovista de cualquier rastro de tamas o de la modalidad o alguna de la ignorancia. Él es directamente Narayan, el Vilasa o el Swamsa de Swayam Rupa Krishna y es la causa de todas las causas. Esa forma se describe como quien mora en Sivaloka en Vaikunta, en el Vayu Purana y en otras escrituras. Entonces, Krishna es el Swayam Rupa y Narayana y otras formas son formas Vilasa y Swamsa. Avataras. Algunas jivas o entidades encarnadas son formas Avesa. De la forma Swamsa de Garbhodakasai provienen Brahma, Vishnu y Shiva. Estos 3 son formas de Isvara o el controlador. Y a veces Brahma y Shiva son jivas o entidades vivientes encarnadas. Por eso mencionaba a veces Avesha, son Avesha. Ahora, que las moradas de todas estas formas están más allá del reino material se afirma claramente en escrituras como el Padma Purana Uttarakhanda. No hace falta decir que las formas del Señor son eternas, por lo tanto sus moradas también deben ser eternas, así como las queridas ciudades del Señor existen en la tierra, existen también en Vaikunta para realizar diversos pasatiempos. En el Skanda Purana encontramos ahí un ejemplo.
Está muy claro en el Padma Purana también que las moradas del Señor también son eternas. Todos los avataras enormemente repulgentes como Matsya y Kurma siempre viven en moradas espirituales eternas en Vaikunta. Este verso demuestra que Shiva, siendo el Señor, está más allá de las gunas, aunque parece haber sido transformado por las gunas. Así como la leche da lugar al yogur por contacto con un agente en particular, sea tamarindo o limón o por el estilo, en sí eso hace referencias a la energía material, ¿no? Ese agente. Pero el yogur sigue siendo igual a su causa, la leche. De manera similar, Govinda se vuelve Shiva al aceptar una relación con el Tamaguna por su propia voluntad. Pero Govinda y Shiva no son diferentes debido a que la transformación es superficial o aparente, no afecta el Swarupa o la forma original de Govinda, Swayamrupa. A veces Rudra surge de la frente de Brahma, Satapata Brahma. A veces nace de la frente de Vishnu, como vemos en el Maha-Upanishad. Kalagni Rudra aparece de Sankarshan al final del Kalpa también. Rudra tiene 11 expansiones y 8 tipos de formas. Generalmente estos tienen 5 cabezas, 3 ojos y 10 brazos cada uno. A partir de declaraciones detalladas también se sabe que hay 2 tipos de Shiva o Rudra. Ya se ha dicho que el Señor mismo toma la forma de Rudra. El versículo presente describe su forma. Según en el Mahabharata, las 11 formas son Aja, Ahir, Budnya, Virupaksha, Raivato, Hara, Bahurupa, Triambaka, Savitra, Jayanta, Pinaki y Aparajita. Esos son los diferentes 11 nombres dados en el Bhagavatam 3, 12, 12. Manyu, Manu, Mahinasa, Mahan, Siva, Ritatbaya, Urgareta, Baba, Kala, Kamadi, Vamadeva y Dritavrata. En el Mahabharata 12. Entonces, según también en el diccionario Yadavakosha, las 8 formas de Shiva son la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, el sol, la luna y el ejecutante del sacrificio. Esto significa que Shiva es la deidad que preside estos elementos. La palabra generalmente allí se usa porque se ve que también hay un Rudra de una sola cabeza en el agua. Ahora veamos. Aquella que es la causa material se llama el Upadana, que consta del Mahatattva o todos los elementos conglomerados, y otros, Yoni, se llama el Shakti inferior, ¿no? O la materia hecha de 3 gunas. El Mahatattva o el conglomerado total de los elementos materiales es el resultado del Angsa, o de una parte de Sankarshan, ¿no? Mahavishnu, de Sri Krishna, deseando mirar a Maya o Kama. El Mahatattva es la naturaleza o el prakriti dotado de las jivas o las entidades vivientes ilimitadas. Ese Mahatattva ya tiene impregnadas las jivas. La descendencia de Maya, en la forma de los cuerpos de las entidades vivientes, surge a través de la combinación de la mirada de Sankarshan, la cual se llama Linga. Sankarshan es una forma, es el mismo Mahavishnu. ¿Sí? Y su mirada se llama Linga. ¿Ok? Aunque se dice que la descendencia pertenece a Prakriti o Maheshvari, es un significado secundario, ya que ella depende de Sankarshan para la creación de cuerpos. El siguiente versículo explica esto. ¿Ok? El Purusha poseedor de la Shakti o Maya, el mismo Shaktiman, la expansión de Krishna, el Linga Rupi, se llama Maheshvara, el gran señor. Sankarshan o Mahavishnu aparece como el controlador de la naturaleza de Prakriti, encargado por Krishna. Ahora, Shambhu es quien desarrolla el deseo de ver a Maya para crear los universos y al Mahatattva.
que ya veíamos que es la transformación de la naturaleza siendo inyectada con las jivas. Aparece entonces como la semilla de la creación, Villa. Así, las entidades vivientes o los cuerpos hacen su aparición por la porción de Vishnu que impregna Prakriti y se les conoce como su descendencia. Este poderoso Purusha, que es un representante de Krishna, es en realidad el Señor Supremo. Siendo el Ansa de Krishna, Mahavishnu apareció entonces con una forma distinta como el amo de todas las entidades vivientes del universo. Brahma Samhita 5, 9 y 10. Anteriormente, en el Brahma Samhita se describió que Vishnu disfruta con Rama Devi. ¿Y quién es ella? Ella es la regulatriz de las entidades vivientes. Ella está subordinada a Vishnu en ese disfrute. Surgiendo de su Swarupa, ella nunca lo deja. Por eso se dice que ella es muy querida y obediente. Tat Priya, Tat Vasambhada, decía Rupa Goswami. Hayasir Sapancharatra dice, Na Vishnu na Vina Devi, na Vishnu Padmayam Vina. Lakshmi no existe sin Vishnu y Vishnu no existe sin Lakshmi. En el Vishnu Purana se dice también, Nityaiva Sagana Jaganmata Vishnu Srir Anapayini. Lakshmi, la madre del universo, es eterna y nunca deja a Vishnu. Bhagavan Shambhu es la expansión del Swayambhuva Krishna. Se le llama el Linga o la representación de Krishna. Vishvakosha, el diccionario, dice Linga Chine Numane Cha. Linga significa un signo o inferencia. Bhagavan se refiere al señor de Vaikunta dotado de los 6 poderes o las 6 opulencias. El Shambhu significa el que crea la buena fortuna, apareciendo como Sankarshan en el segundo Vyuha, crea los cuerpos para las jivas que previamente estaban fusionadas en Prakriti. Por eso se le llama Shambhu. Su forma es conocimiento o conciencia pura. Yoti Rupa. Si quieren podríamos de pronto expandir un poquito hasta donde vamos. Voy ya casi llegando, pasando la mitad. Hasta ahí, bueno, creo que a grandes rasgos se está viendo cómo interactúa, ¿no? La energía material por orden y, digámoslo así, y la superintendencia, esa palabra es tremenda, la superintendencia del Señor Vishnu, ¿ok? De Mahavishnu, Sankarshan. Y ahí vemos cómo expande los vyuhas, la inferencia del Señor espiritual, el Señor supremo espiritual, tocando o digámoslo así, interactuando con la energía material. Entonces, eso sucede a través de, y cuando llega allá a descender, entonces es la forma original del mismo Señor, pero cambia por el mismo contacto, cambian aspectos. Entonces ahí vemos esa Shiva, pero es la misma forma original. Eso es muy interesante. A mí en realidad me parece genial que el Veda lo tenga tan claro y tengamos, ¿no?, la fortuna de ir a Rupa Goswami explicarlo, porque hay hasta personas que hablan de Shiva Tattva y otras cosas que uno como que se confunde a la larga, ¿sí? Ahí vamos a ver otra instancia más adelante donde pasa eso. Yoti Rupa, ok, entonces al estar Shambhu bajo el control de Krishna, siendo su linga, se puede entender la posición de Krishna como Swayam Rupa, tal como uno puede entender a un toro al ver su distintiva papada. Entonces ahí entendemos que es la misma forma original, ¿no? Shiva, la misma forma original, pero ya no es Krishna, ahora es Shiva. Entonces, así mismo se entiende Swayam Rupa, ¿ok? Ok, entonces, debido a que Krishna es el Swayam Rupa con Shambhu como su forma Vilas, Shambhu se le llama Linga o su representante, ¿sí? Su representación. Al meditar en el Señor Supremo Shiva con 3 ojos y garganta azul, acompañado por su consorte Uma, quien es inconcebible, invisible, pacífica, con innumerables formas, eterna,
sin principio, medio ni fin, la única entidad poderosa compuesta de conocimiento y dicha. La asombrosa persona sin forma, el sabio alcanza la fuente original, más allá del reino material. Él es Brahma, él es Shiva, él es Indra, él es indestructible, el supremo independiente, él es Vishnu, Prana, Kalagni y la luna. Él es todos los seres que han aparecido en el pasado y que aparecerán en el futuro. Conociéndolo a él se supera la muerte. No hay otro camino para la liberación. Son unas de los stutis, ¿no? Glorificaciones al señor Shiva, como incorporal, Nirakari, Nirvikari, sin ego, Nirahankari, que no hace nada en realidad. Es un aspecto muy, muy particular. Entonces, el presente versículo responde a esta objeción. La forma llamada Sadashiva, que no tiene rastro de Tamoguna, que es la causa de todas las causas, es la forma de Narayana Vilas, o un asociado, ¿no? Que viene siendo un Angabhuta, o que es como un miembro, ¿no? De todo el Antaraj de Narayana en Vaikunta, ¿no? Angabhuta, él es el mismo pero expandido, como un muy buen amigo en Vaikunta. Está Sadashiva y Sriman Narayana, ¿no? Y entonces Vilasa, Narayana Vilasa, de Swayam Rupa Krishna. ¿Se entiende? Es muy interesante. Swayam Prabhu. En el Taittiriya Upanishad, los nombres Narayana, Achyuta y Shiva se usan para indicar una sola persona. Interesante. Achyuta, ¿no? El infalible. Narayana o Shiva. Cuando el Kaivalya Upanishad menciona a Uma, esa palabra se refiere a Kirti, una consorte de Narayana, ¿no? Trilochan significa el que ve las tres divisiones del tiempo. Nilakanta significa aquel cuya garganta está decorada con un adorno de zafiro. Esto debe aceptarse como el significado, ya que el contexto de ese verso indica que las palabras no pueden referirse a Shiva, citando el Vayu Purana. Jiva Goswami, en su Bhagavad Sandharma, identifica esta forma y el planeta de la misma manera, sin olvidar claramente que, así como en el Padma Purana también se aclara en la segunda ofensa delineada allí, después de mencionar las críticas a los Vaishnavas, se dice: Shivasya Sri Vishnur ya Iha Guna Namari Sakalam Diya Vinam Pashyek Sakalu Hari Nama Hitakara. Es la segunda y dice en el Padma Purana, dice así: quien vea diferencia entre los atributos, nombres, parafernalia, etcétera, de Shiva y Vishnu, ciertamente no beneficia el divino nombre de Hari. ¿Qué quiere decir? Por lo tanto, el acharya primordial aclara que Sadashiva se describe como la fuente de todo en las escrituras Shaiva y sus devotos lo demuestran como prueba. El Linga Purana dice: Sadashiva Karanakaranam Param Tasmat Chasarve Prabhavanti Deva. Significa que Sadashiva es la causa suprema de todas las causas y por lo tanto todos los devatas surgen de él. Entonces, ¿cómo se puede considerar a Narayana como el Swayam Rupa? El presente versículo responde a esta objeción, debido a que este Shiva, como Ishana o el controlador, es la deidad a cargo de la dirección noreste en los 7 avaranas. No puede haber duda de que Narayana es supremo. Debe entenderse lo siguiente: el Sadashiva mencionado en el Brahma Samhita es una expansión Vilas, o la forma que es diferente de la forma original para realizar diferentes pasatiempos y que es ligeramente menor en cualidades de Krishna, una forma de Narayana. La forma mencionada en Linga Purana es una de las deidades Avarana. Entonces ahí viene esta frase que me parecía muy particular cuando se dice Hari Haraye Nama Krishna. Hari y Hara es Nama Krishna, o el nombre de Krishna. De las 10 namaparadas u ofensas al nombre de Dios mencionadas en el Padma Purana, la segunda se ha leído de manera imprecisa anteriormente en repetidas ocasiones y explica que considerar que los semidioses tales como el señor Brahma o el señor Shiva son iguales o independientes del señor Vishnu. Aún así, vemos que ahí no dice Brahma en ningún lado. Aún así, al parecer, por resaltar la primordialidad del nombre de Hari o Vishnu,
el verso es muy evidente y dice, una vez más, quien ve diferencia entre las cualidades, nombres y parafernalia entre Shiva y Vishnu, ciertamente no actúa en beneficio del Harinam, o del nombre, o el canto del nombre, o la glorificación del santo nombre del Señor Hari. Por eso, Hari Hara Ye, Nama Krishna, Yadavaya Namaha, Sri Gopal Govindaram, Sri Madhusudan. Ahora, cerrando, dice, Srila Vishwanath Chakravarti Pat ha dicho, Bhakti Purvai Srita Tam Tu Rasam Pasit Yad Atadi Tam Naumi Satatam Rupa Nama Priya Janam Hare. En edades previas, varias grandes almas tomaron refugio en Bhakti Devi. En esta era, aún así, por la gracia del muy querido asociado Sri Krishna, Srila Rupa Goswami Pak, a nosotros ha sido entregado el conocimiento para realizarle en su forma del rasa. Aquí en Bhakti Devi. Por lo tanto, yo le ofrezco a él mis obediencias constantemente. Satyam Shivam Sundaram, Satyam Shivam Sundaram, Satyam Shivam Sundaram. Feliz Maha Shivaratri, la noche, la gran noche de la oscuridad de Shiva, ¿no? Muchas gracias por prestarme sus oídos un momento. Quisieran de pronto hablar del tema y podríamos entrar a aclarar lo que se ha dicho. O no sé si alguien quiere compartir alguna realización o, como se decía anteriormente, algún desafío. Entender al Señor Shiva nos saca esta noche de la ignorancia, ¿no? En todas las formas del Señor, aún así es importante como ver desde donde estamos nosotros, ¿no? No todo desde arriba, sino también podemos verlo, digámoslo así, ¿no? Cómo desciende esa realización y podemos aclararlo, ¿no? Entonces la gran noche del Señor Shiva. Yo recuerdo que se celebraba de una manera también muy importante porque es a través de su asociación que en realidad la entidad viviente y condicionada tiene día a día la oportunidad, ¿no? De, digámoslo así, ¿no? De obtener el mayor beneficio de su existencia. Y es debido a Shambhu, ¿no? Shambhu. Que él es el Señor misericordioso o inocente, el Señor inocente. Shambhu, o el otro nombre es Volenat, ¿no? Volenat, el Señor inocente. Quisieran compartir, o no sé, alguien quisiera compartir alguna pregunta o algo así del tema o que le haya gustado. Sí, Lalita, ahí nos va a preguntar. Abre su micrófono. Hola, Lita G, Radhe Radhe. Le falta abrir el micrófono. Ok, aquí estoy, gracias. Hola. Jai Nigamani, Krishna. Gracias, muchísimas por la bonita lectura y discusión. ¿Estás leyendo de Rupa Goswami y cómo se llama? El libro, él describe muy bien Lagu, G-H-U, ¿no? Lagu Ajá. Avatamrita. Avatamrita. Ok, ya. Muy bueno, porque se puede confiar en sus Correcto. palabras de Rupa Goswami. Eso es muy importante. Ya. El tema realmente me confunde bastante, pero estoy agarrando poco a poco. Cómo se expande. Yo, ¿sabes? He sentido eso, que no queda muy claro
en realidad quién es él. Y por ello pues necesitamos la guía de Rupa Goswami, ¿no? Como has dicho, ¿qué más, ¿a qué más le podemos confiar? Pues la revelación en Kali Yuga ahorita. Ah, entonces, porque hay mucha confusión, ¿no? En respecto a Shiva. Respecto a Shiva y mucho más, ¿no? Y mi Baba siempre dice, no hay que leer comentarios de muchas personas, sino los Goswamis, sí, sí. Claro. Lo que dicen los Goswamis está bien. Y eso me ayudó mucho. Y además, debo mucho al Señor Shiva. Yo Mm, sé que es muy misericordioso. Me trajo a la conciencia de Krishna. a mí ¿Ya? también. Ya. Y a muchos devotos, ¿no? Él es Perfecto. muy activo. Hasta los devotos del señor Shiva están siendo muy bendecidos por Krishna Sí. directamente en su forma, se puede decir de así como la forma de Krishna mundana es este asceta que está cubierto de cenizas y esa viene siendo la inferencia, ¿no? De lo que hablábamos. Eso no capté muy bien es el significado de linga, es inferencia. Sí, Eso no comprendí mucho. es como podríamos decir la influencia del hecho de que Krishna existe en Goloka. Oh, La influencia, o sea, esa verdad como tal infiere aquí en este mundo en la forma de Shiva, tal ya. cual. Ese es el Swayam Rupa. Pero esa forma de Shiva que está en el mundo material en relación con Maya, en contacto con las gunas, aún así no lo tocan las gunas, es solo en apariencia. Ajá. O Ah, sea, sigue siendo Swayam Rupa, pero viene a través de lo que se podría denominar o denomina Rupa Goswami como un vilasa, una expansión vilasa pasa. de Pasatiempo. Narayan. Ah, O sea que es como Krishna quien viene al mundo material a través de Sankarshan o Mahavishnu ujú, a relacionarse con Maya, ajá. porque él también desciende acá en su forma original, ¿cierto? Shiva, oh, Krishna. Krishna, Sí. sí, Okay. sí, Sí. Krishna. Y aún así, él no es consorte de Maya, No. él no es el consorte de Maya. Maya es Durga, Sí. la que nos tiene aquí atrapados. Durgun quiere decir como eso, como concealed, ¿no? Ah, Como estar atrapados, ¿cierto? ah, Y al sí mismo, por eso esta forma que se conoce como Shambhu, quien en realidad es como Harihara, ujú. El es nombre. Vishnu y Shiva. Ese Shambhu Sí. interactúa con, porque él sigue siendo el Shambhu, es como Harihara, entonces él tiene consorte también de Vishnu, como Rama Devi. Y lo que explica el Brahma Samhita, básicamente, es que esa deidad Devi, que es un Shakti en Vaikunta, o sea, es un Shakti de Sriman Narayan, Ujú. ella consorta con Sambhu, y Sambhu ya viene siendo un, un aspecto de Vishnu en el segundo Vyuha, segundo Sankarshan de las expansiones en Vaikunta, ahí aparece Shambhu, quien consorta con Rama Devi. Y Mm, Rama Devi lo que hace es también impregnar esa energía, el Mahatattva o Maya, con las entidades vivientes. ujú. Ahora, cuando hablamos y tú oyes a los Goswamis explicando que
por ejemplo, se explica mucho de mano de ellos que nosotros no tenemos un principio en el que caímos en este mundo material, que siempre hemos estado aquí, básicamente dice el Bhagavatam, que no se puede ir en el anal del tiempo a descubrir en qué momento uno cometió algo para caer acá, porque no es así. El Bhagavatam explica es que nacimos en Maya, Mm, o sea que es por la misericordia de ellos. Por eso es Shambhu, todo lo que hace es auspicioso, ¿no? mm, La entidad viviente, a través de Sankarshan, nos da cuerpos dentro de Prakriti, ¿sí? De acuerdo a nuestras samskaras y todo eso. ujú. Entonces, ahí hay una interacción muy interesante, ¿cierto? Y quién es el testigo, ¿no? Y en el Paramatma, es decir, nosotros todavía no hemos comprendido la forma original, ¿sí? Pero a través de todas sus expansiones estamos siendo cultivados Sí, para llegar allá, ¿cierto? sí. Eso, como que básicamente, por ejemplo, yo recuerdo, am, a mí me gustaba muchísimo leer del señor Shiva y los discursos que él da y era una cuestión de, wow, por fin, ¿no? Como una forma de, no sé, uno como de niño como que tiende a ver esa forma de papá, ¿no? Allá como muy importante, como su coordenada a seguir o como su guía o como su todo, ¿no? Como se dice, Prananat, ¿no? Como el señor del aire vital. Asimismo, Mm, am, pues digamos que en todo el Vedanta, a mí me gustaba mucho el señor Shivara por eso, por su, de pronto entra en el contexto que nos hablaba Chandrabole ahorita, por su simpleza, por su espontaneidad, por ujú, su rigidez también en cuanto a los temas espirituales o la verdad, por mm, sus cualidades, de hecho. ujú. Entonces ahí ya nosotros hemos oído y seguramente también para nuestro desfortunio, unas interpretaciones, ¿no? De lo que yo menciono aquí. ¿Sigo online? Ya, Ok, lo que yo menciono aquí como, perdón, se me fue el hilo. Las versiones, está hablando de, ok, es desfortunadamente que. ya, sí, esto, correcto, Lalita. Unas versiones que desafortunadamente de pronto no son muy precisas, ¿no? Porque lo que se quería hacer en ese momento, digamos, cuando vimos que una traducción del segundo Nama Aparal, ¿no? Eh, como creer que los devas son independientes o superiores de Vishnu. Y no es que esté mal, ¿sí? No es que esté mal como tal, porque eso es como, Sí, ok, ¿se entiende? ¿Sí? sí, Pero hay algo muy claro que dice allí que no se ha dicho en esa traducción. Por ejemplo, la que veíamos, no sé, en otras organizaciones. Y es que Shiva está allí en la misma categoría que Vishnu. Entonces se ha dicho que no, que es inferior y todo lo demás. Pero estamos viendo en realidad que eso es la forma original de Krishna que tomó otra forma. Entonces es un poco contraproducente pensar que el señor Shiva es inferior, ¿cierto? sí. Cuando también es eterno, también es un aspecto de Narayan, también es, entonces, ah, por eso yo citaba allí, ¿no? En el principio, ese verso del Narayana Upanishad, que explica que, un ejemplo, Indra es un nombre de Narayana, Brahma es un nombre de Narayana, Mm, Shiva es un nombre de Narayana. O sea que ese Narayana en Vaikunta, en realidad, cuestiona allí Rupa Goswami por qué se le dice que es el Swayam Rupa, ujú, ¿sí? ¿Por qué se le dice a Narayan o los Vaishnavas que hablan a Vishnu, ¿no? Hablan de él como la forma original y que Krishna es un avatar.
¿cierto? En realidad es como su forma en la que está hablando del Señor Supremo, ¿sí? En Aishvarya, esa relación para nosotros como niños aquí perdidos en Maya es muy atractiva. Se puede decir que nos llena como la esperanza, ¿sí? Ujú, Saber que hay un Señor que todo lo puede, que está cuidándote. ujú, Entonces, ese aspecto es muy bonito verlo, digamos, de esta manera. Y aún así Shiva nos empieza a entrar como al mundo del raga, como a empezar a soltar esas formas cuadriculadas de ver las cosas, ¿no? Me parece a mí que, como muy bien mencionaba ahorita la madre Chandrabali, es algo que es como muy propio de nosotros, ¿no? Como en ese contexto latino sentimos que cuando vamos a India somos un hindú más. O en India nos aceptan como un hindú más porque no estamos tan cuadraculados. Somos como ujú. más sueltos, como más dicharacheros, no sé. Va como en la sangre. Pero yo siento y estoy entendiendo que es como esta naturaleza en la que quiero hacer como un énfasis, porque en realidad el amor es así. El amor no es cuadriculado y nada de eso, Sí. sino que es juguetón, ¿no? Como Krishna, ¿no? Ujú. Y, eh, y a la vez también es muy serio como Shiva y su relación con Maya. Es algo completamente, o sea, es algo muy serio, ¿sí? Como por ejemplo el papá y la mamá de uno que están en algo muy serio, pues Mm, imagínatelo, de todo el mundo, ellos. Entonces son eh, Rama, Shambhu o se puede decir que, como vemos aquí, Shiva y Uma y Shiva o Parvati va. o Maheshwari, Maheshwara, ¿no? Ujú, Maheshwari, esa Rupa menciona muy chévere allí. Rupa es una excelencia al hablar. De hecho, nosotros solo deberíamos oírlos a ellos, ¿sabes? Porque ah, son ellos quienes son las Ragatmika Manjaris. Entonces, para hacer Raganuga y desarrollar Manjari Bhav, son los únicos de quienes debemos oír, exclusivamente, exclusivamente, porque ellos están en el Bhav, entonces nos van a dar el Bhav. Y al seguirlos a ellos en Ragatmika, pues nosotros nos volveríamos Raganuga, ¿cierto? Raganuguillas. Entonces, ujú, eso es básicamente como lo que hay que entender allí de como esta soltura. Digo, es la naturaleza, es lo más, que ellas había un encabezado acerca del Raganuga y es muy preciso, es lo más natural, es lo más sencillo, es lo que es lo que fluye, es la relación entre, ¿sí? Podemos sí. decir Shiva y Maya. Ahí ellos vemos en el Gaura Lila está Advaita. ¿Y Advaita quién es? Es esa función, es ese vilasa de Shiva Sí. y Narayana. Él es Sí. Mahavishnu, Sankarshan y Oh, ujú, Shiva. ya. Y ahora también estamos entendiendo que por la gracia de Sriman Gauranga Mahaprabhu, que este aspecto también entra en el Nikunja, como una manjari. Ujú, Qué importante, como una manjari, se llama Rati, el Bati. Rati, el amor, ¿no? Ellos están llenos de prema, siempre. Entonces, Ujú, desde Indra, desde Vayu, todos los dioses, ellos se llaman Narayana Vibhu, son nombres de Narayana y nacen de Narayana y son formas eternas que pueden que otras jivas entren allí, ¿no? A hacer el rol en otros universos, pero se llaman Vibhu o el Vibhuti. No sé si recuerdan lo que es el Vibhuti, sí, eh, bonitos. ¿cierto? Como el resultado del yagya, ¿no? Del sacrificio, Ujú, como la ceniza santificada, se podría decir, ¿no? ujú, En realidad es como una sustancia espiritual, de hecho se llama Vibhuti, pero ujú, Narayana, al llevar a cabo el sostenimiento, digámoslo así, al mirar a Maya y en su forma de Sankarshan, ah, básicamente
vemos que de él nacen todas estas formas, como Vibhuti. Entonces, todos son nombres de Narayana, todos los dioses son aspectos de Narayana. Shiva, otro aspecto de Narayana. Pero se ese Narayana, ¿cierto? También es una forma que optó Krishna en Goloka, ¿cierto? Y se puede decir que eso se describe como Sansa. Correcto. Ok. Y Vilasa, Vilasa. ¿cierto? Vilasa es más como para llevar a cabo un pasatiempo. Sí, Por ajá. ejemplo, un Vilas, podemos decir que, como por ejemplo Gadadhar Pandit, ¿no? A él se le ha escrito como Radha Vilas, el pasatiempo de Radharani al lado de Mahaprabhu Krishna, ¿sí? Ujú. Entonces un Vilas, es un aspecto de Radharani, porque Radharani también está allí, como Mahaprabhu. ¿Me va a entender? Que vienen siendo entonces lo que define Rupa Goswami. De hecho, quisiera como compartirlo porque aquí pues hace falta, digámoslo, aclarar. Él hace en el Lagu Bhagavatamrita, como habías preguntado, la aclaración. Ok, Swayam Rupa, la forma original. Tad Kadma Rupa es la misma forma original, un poquito diferente, ¿sí? Y esa forma original, que es un poquito diferente a la original, tiene dos formas, y una se llama Vilasa y la otra es el Swamsa, ¿ok? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, esa forma que es diferente de la forma original para realizar diferentes pasatiempos, que es ligeramente menor en cualidades, se llama la forma Vilasa, ¿sí ves? Para llevar a cabo un pasatiempo. Por ejemplo, el pasatiempo del señor Krishna asociándose con Maya y llevando dentro del mundo material para las almas condicionadas la manifestación cósmica. Entonces esa forma se llama Narayan Vilas Shiva, ¿cierto? Vilasa. No sé, me gusta siempre preguntar porque yo sé que hay alguien que tiene la mano alzada. Creo que es Chandraboli. Gracias, Lalita, Devi. Hola, sí, sí, ¿cómo es? Muchas gracias, Nilamani. Rati, Rati. Sabes que lo que has leído y lo que han compartido ustedes dos, Lalita y tú, me, me ha ilustrado mucho y sobre todo cuando los dos cuentan de que a través del señor Shiva llegaron a Krishna, es la misma historia mía. Entonces he tenido una realización que me completa cosas que yo había pensado y que no me terminaban de encajar, Wow. porque pues no tenía el fundamento, ¿no? Que acabo de tener con esta lectura tuya. Porque cuando yo empecé a tener cambios en mi vida material, voy a ser muy, muy resumida, entonces empecé a hacer un entrenamiento de respiración y de purificación física y emocional, un poco trabajo personal lo llamamos. Entonces, digamos que el regente de ese grupo en el que me escribí era devoto del señor Shiva. Entonces, había ido a India, etcétera. Él se llamaba, bueno, no recuerdo el nombre ahorita, ya me llegará. Y cantábamos el Om Namah Shivaya. Cada vez que había algún encuentro, cualquier reunión o cualquier evento bonito, se cantaba el Om Namah Shivaya, se meditaba en el Om Namah Shivaya. Paralelamente yo había empezado mi entrenamiento de yoga también y bueno,
ahí tuve otro aspecto del camino, pero el señor Shiva, junto con, en el entrenamiento de respiración, junto con lo del yoga, me llevaron a India. Y cuando yo llegué a India, la primera vez yo fui a hacer un intensivo de yoga en Himalaya, más arriba de Haridwar, en Uttarkashi, más arriba. Entonces, ese grupo era un grupo shivaísta, donde yo llegué en el ashram de Shivananda Kutir. Y ahí todo lo que había era, por supuesto, adoración al señor Shiva. Yo no sabía nada del señor Shiva, ni de Krishna, ni de nadie, ni de nada. Yo simplemente iba, fluía y me sentía bien. Cuando revisa mi expediente y me dicen que yo no podía estar porque yo no había hecho el primer curso con ellos, y este curso que se estaba dando en ese momento era el segundo nivel y yo no podía acceder porque yo necesitaba la primera parte del curso. Entonces, literalmente me botaron del lugar, mudándome del ashram a otra casa mientras yo decidía qué hacer en India. Era mi primera vez, no conocía a nadie. Y yo recuerdo que el Goswami de allí, de ese ashram, me dijo un día, no te preocupes que va a venir algo mejor para ti. Entonces, esas palabras nunca se me han olvidado y eso me dio mucha fe escuchar esas palabras. Va a venir algo mejor para ti. Y yo, después de una semana que ya logré otra vez estabilizarme mentalmente, decidí viajar otra vez a Delhi y en Delhi indagar a ver qué iba a hacer en India porque yo tenía un pasaje por un mes. Entonces tenía varios números de teléfono que me había dado un amigo de un amigo, y llamé. Y era el MBT de Srila Prabhupada en Brindavan. Y llegué a Brindavan. Ese mismo día, cuando logré la habitación, la reservación, y era en el mes de Kartik. Entonces, yo llegué y entré en el templo de Krishna Balaram, y aquello era mi casa, fue mi casa, es mi casa. Yo dije, este es el lugar. Y en ese momento entendí lo que el Goswami en Uttarkashi me había dicho, que había algo mejor para mí. Entonces, literalmente, el señor Shiva me dio una patada y me mandó para Brindavan. Y eso que decía de que el yogur sigue siendo leche, o sea, esa metáfora me parece espectacular. Y lo que decía Prabhu ayer, que él es tanto Bhagavan como Bhakta, o sea, realmente me ha hecho tener una realización completa de todo mi panorama, de mi historia, de ese primer viaje, en el sentido de que sí, yo lo había entendido como que sí, Shiva me llevó a Krishna, pero no había podido ver lo que ahorita estoy viendo y sintiendo. Entonces te agradezco mucho, de verdad, esta oportunidad y saber que ustedes dos, a lo mejor hay muchas otras personas que llegaron a través del señor Shiva a los pies de Krishna y de Radha. Entonces, bueno, él está en su misión, ¿no? Para eso es que tiene todas esas potencias. Y yo siempre, yo tengo aquí una imagen del señor Shiva, y no lo olvido, pues no lo puedo olvidar nunca. Y entonces siempre en estos días le hago su arati y todas sus cosas. Y bueno, es maravilloso. Otra cosa que quería acotar rápidamente es lo que hablabas de la modalidad de nosotros en Brindavan, de los latinos, que encajamos fácilmente. Y yo creo que encajamos fácilmente en muchos lugares, pero me hiciste ver también con lo que comentabas de la modalidad de las manjaris, que algo de esa energía es como nuestro día a día, aquí en la niñez, aquí en la adolescencia, aquí me refiero en nuestros países,
Porque los juegos de Krishna, que le quita la flauta y se la esconde Lalita y se la pasa a la otra y la otra se la pasa a la otra y todo aquello, y todas esas travesuras son muy comunes en nosotros aquí en nuestras vivencias, al menos aquí en Venezuela, y uno se divierte mucho con eso y ríe y es muy sano, ¿no? Obviamente es un juego muy sano, No sé. pero es muy divertido y cuando yo he leído esos pasatiempos, yo digo, con razón esto me gusta tanto porque yo me siento así como, o sea, como en esa edad, ¿no? Como a pesar de que el cuerpo tenga otra. Pero es esa edad de bromear, de, ay, sí, ahí siempre todo es alegría, todo es bien, por eso que ahí no hay nada Uy, cuadrado en ese plano de te Swarupa complicas Mayagi, tanto. ¿no? Y de las gopis. Ajá. Entonces, gracias porque también me hiciste identificar eso, Claro. que lo había notado, pero no lo había visto con tanta claridad. 1.000.000 de gracias, de verdad. Ya, Anita, y gracias a ti también por Ya, Anita. participar. Quiero añadir algo aquí, que estoy compilando las clases de mi baba y ahí dice, estamos adorando a Radha Krishna. Podemos dar el prasad de ellos a Shiva. En vez de adorarle directamente a Shiva, es prohibido para los Vaishnavas. Lo que uno debe hacer es hacer el arti a Radha y Krishna y pasar el prasad, el incienso, la luz, las flores, todo, agua a Shiva. Él acepta con mayor gusto prasad de Krishna que aceptar su propio arti. ¿Captan? Ya. Y yo eso intenté anoche porque yo tenía otra. Empecé a celebrar ayer, observé Prasad de Ekadasi y todo esto, y me quedé adorando anoche. Hice eso y sentí la diferencia. Tenía unas florecitas rojas que ofrecía Shiva así, pero pasando como la flor roja no tenía. Tenía otras flores para Krishna que le gusta más, amarillo y blanco. Y eso pasé a Shiva. Y lo puse una florcita roja por si acaso. Pero así, ¿no? Y fue muy, muy dulce. Yo sentí que recibí mucha misericordia. Despertándome hoy, sentí como tanta misericordia, realmente. Como tú dices, Chandravali, que me resolvió cosas que habían quedado irresueltas en mi mente y en mi ser por mucho, mucho tiempo. Estoy sintiendo más seguridad que antes, mucho más, recibiendo su misericordia de mi baba y de todo lo que me enseñó. Realmente uno puede confiar en esta línea. Gracias. Trinidad. Y es de hecho muy particular, Shiva. Se le dice Señor Supremo Inocente. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en los nombres, por eso nosotros nos dedicamos a entrar a nombres, porque nos absorbemos. En los nombres está dicho todo. Que básicamente el señor Shiva, quien se complace muy fácilmente a su dos, por ejemplo, o que también muy fácilmente se puede poner extremadamente iracundo, ¿no? ¿Sí? Sucede algo que es muy particular dentro de lo que es, digámoslo así, la ontología de Bhagavan, ¿no? Ontología, estudio del ser, quién es Bhagavan. Y es que en su, digamos, en su aspecto más jovial o
o lúdico, podríamos decir, en relación al amor, está muy lejos de acá. ¿Sí? Entonces, esa misma forma adopta la relación con Maya por Dharma, por su mismo Dharma, y como dice en el Gita, si él no se hace cargo de su creación, el creador original sería irresponsable de que todo, digámoslo así, del desorden, ¿no? De todo, digamos así, como que él sería responsable de cualquier circunstancia de la creación. Entonces él se hace responsable. Y aún así, con la inocencia más linda del mundo, se vuelve papá, ¿no? De todos. De aspecto, me parece a mí que Shiva no tiene ningún igual. No hay alguien como el señor Shiva, en ese aspecto me parece que es el señor Shiva, a quien todas las religiones le están haciendo culto. Y creo que es esa forma que nos acepta con todo nuestro condicionamiento. Entonces hasta los demonios lo adoran. Todo el mundo. Él no es esa forma que es solamente para algunos, como por ejemplo Radha Krishna, que hoy en día Mahaprabhu, por la gracia de Mahaprabhu, está accesible a todos. Sabemos que no todo el mundo quiere eso, porque no todo el mundo va para allá. Aún así, todo el mundo puede corresponder con el señor Shiva. En todo el universo, sea en el mundo material, más que todo, y allá en el mundo espiritual también. ¿Sí? Entonces, es el mismo Señor Supremo. Lo que pasa es que él tiene un aspecto muy íntimo, muy dulce para algunos, ¿sí? Para compartir con algunos. Y eso era secreto antes de Mahaprabhu. No existía, era algo que se podía llegar a intuir, pero no había inteligencia, cero. Entonces le tocó a él mismo bajar desde allá, desde ese jardín público, podríamos decirlo así, trascendental, lleno de prima. Entonces, ¿para qué? Para invitarnos. Ahí podemos leer el señor Gauranga mismo para corresponder de una mejor manera, porque con Krishna anteriormente no pudimos recibir el prema como tal. Él era el que lo estaba recibiendo. Y ahora, en la siguiente yuga, lo que sucede es que él viene a entregar, ¿sí? Entregar algo que no estaba al alcance, ni siquiera de él. Él le tocó venir a probar el Radha Prema, Radha Dasyam, Radha Bhava, Radha Prema, ¿sí? Y al momento en que él lo hace, lo distribuye. Entonces, ese verso que dice Kaviraj Goswami, que ese prema más elevado de Braya, el más intenso y digamos que la cúspide de todo el rasa progresivo, desemboca en el tsunami de Mahaprabhu. Y él mismo ha escrito oraciones al señor Shiva. Mahaprabhu, según Murari Gupta, la escuchó de Mahaprabhu y él la anotó. Murari Gupta. Y él la anota y podemos leer cómo él adora al señor Shiva como el señor supremo. Y puede que no sea su Ishta, pero sí es su papá. O sea, como, ¿cierto? Como el líder de los Vaishnavas. ¿Sí? El líder de los Vaishnavas no es otro, sino el señor Shiva. ¿Y dónde Entonces, podemos muy leer bonito. ¿Cierto? Es Advaita Acharya quien lo invoca con su rugir Hunkara, el Hunkara de Mahavishnu y Sadashiva. Hunkara, en separación de Krishna, lo hace descender. Él está extáticamente llamándolo, diciendo auxilio, no puedo solo. Imagínate, entonces desciende Krishna como Mahaprabhu
Y ya cuando Ajá. hizo toda su misión, después el mismo Advaita Acharya, Siddhanath, el consorte de Yogamaya, Ujú. Yogamaya vino y tomó iniciación de Advaita Prabhu como su esposa. Ujú. O sea, ahí está Shiva interactuando, ¿cierto? Ujú. Y Mahavishnu están juntos, él es como una fusión. Él es la fusión de la que estamos hablando, es el Advaita Acharya, ¿cierto? Él Sí. también le escribe a Mahaprabhu un poema y le dice, el arroz ya se vendió y como que ya no hay comensales en la plaza. Y Mahaprabhu entendió que ya tenían que recoger su lila. Ujú. Entonces, ¿qué tan íntimamente están ellos dos relacionados? ¿Sí? El mismo Mahaprabhu dice que yo hago lo que tú digas, Ujú. lo que diga él. Yo soy un títere de Advaita Acharya. Y literalmente, él también lo cumple. Qué Entonces ahí lindo. vemos como el original. Swayam Rupa, ¿no? Y Narayana Vilas, aquí, en el Gaura Lila. Ujú. Y todo el lila entre Mahaprabhu y Advaita y cómo lo engañó con su filosofía Mayavadi para que se enojara y para él poder tocar sus pies de Mahaprabhu. Sí, para De que lo Mahaprabhu. regañara, lo obtuviera íntimamente. Ujú. Su atención. Qué interesante, qué lindo. Excelente, sí. Muchas gracias a ustedes también por pues, estar prestos a la escucha.